Hola, mi nombre es Irving Acosta. Soy estudiante de medicina, actualmente de la asignatura de urología. En esta ocasión voy a presentar el tema de epididimitis, conociendo la patología. La epididimitis es la inflamación del epidídimo. Los varones de cualquier edad pueden desarrollarla. Conociendo un poco de la anatomía, debemos saber que los testículos son dos órganos reproductivos masculinos que tienen forma de huevo. Estos se encuentran dentro del escroto, que es la bolsa que los protege, situada por debajo del pene. El epidídimo es una estructura fuertemente enrollada a lo largo de la cara posterior del testículo. Es el lugar donde maduran los espermatozoides antes de transferirlos a los conductos deferentes. Adentrándonos un poco más, el epidídimo posee tres partes, siendo la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es la parte que recibe los espermatozoides de los testículos para almacenarlos. Esta es la parte más grande y apreciable del epidídimo. El cuerpo, que es donde se produce la maduración de los espermatozoides, que tarda entre 10 y 14 días. La cola, donde los espermatozoides ya maduros se almacenan esperando a ser expulsados junto al esperma o fagocitados, es decir, ser digeridos por las células de nuestro cuerpo. En cuanto a las causas de la epididimitis, incluyen las siguientes: infecciones de transmisión sexual. La gonorrea y la clamidia son las causas más frecuentes de epididimitis en hombres jóvenes activos sexualmente. Otras infecciones, como las bacterias de una infección de vías urinarias o de la próstata, pueden expandirse desde la zona infectada hasta el epidídimo. Además, las infecciones virales, como el virus de la paperas, puede provocar la epididimitis. Orina en el epidídimo, es decir, una epididimitis química. Este trastorno aparece cuando la orina se retrae hacia el epidídimo y se da posiblemente por haber levantado cosas pesadas o haber hecho demasiado esfuerzo. Traumatismo. Una lesión de ingle puede causar epididimitis. Y en raras ocasiones la infección de la tuberculosis causa epididimitis. Los signos y síntomas de la epididimitis comprenden: escroto hinchado, enrojecido o caliente, dolor de testículo y sensibilidad, generalmente de un lado, que suele aparecer en forma gradual, dolor al orinar o necesidad urgente o frecuente de orinar, secreción del pene, dolor o molestia en la parte inferior del abdomen o en la zona pélvica, sangre en el semen y con menos frecuencia, fiebre. Entre los factores de riesgo lo podemos clasificar si están asociados a una infección de transmisión sexual o no. Algunos de los comportamientos sexuales que pueden provocar infecciones de transmisión sexual te ponen en riesgo de contraer epididimitis transmitida sexualmente, como son las relaciones sexuales con una pareja que tenga una infección de transmisión sexual, relaciones sexuales sin preservativo, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, los factores de riesgo que no se transmiten sexualmente son antecedentes de infecciones de próstata o de las vías urinarias, antecedentes de procedimientos médicos que afectan las vías urinarias, como la inserción de una sonda urinaria o de un endoscopio en el pene, tener el pene sin circuncidar o una anomalía anatómica en las vías urinarias, agrandamiento de próstata que aumenta el riesgo de infecciones de vejiga y epididimitis. En cuanto al diagnóstico, está basado en la evaluación médica y el análisis de orina. El médico verificará si hay ganglios linfáticos agrandados en la ingle y un testículo agrandado en el lado afectado. También puede hacer un examen rectal para verificar un agrandamiento o sensibilidad de la próstata. Algunas pruebas que el médico puede recomendar son análisis para la detección de infecciones de transmisión sexual, en donde se inserta un hisopo estrecho en la punta del pene para obtener una muestra de secreción de la uretra. Esta muestra se analiza en el laboratorio para detectar gonorrea y clamidia.
análisis de sangre y orina para detectar anomalías. La ecografía podría usarse esta prueba de diagnóstico por imágenes para descartar una torsión testicular. La ecografía Doppler a color puede determinar si el flujo sanguíneo hacia los testículos es menor de lo normal, lo que indica una torsión, o mayor de lo normal, lo que ayuda a confirmar el diagnóstico de epididimitis. El diagnóstico diferencial se debe hacer con otros cuadros de escroto agudo. Entre ellos está la orquitis, que es una inflamación de uno o ambos testículos. Las hernias, que es una protrusión fuera de la cavidad del cuerpo. La torsión testicular, que ocurre cuando el cordón espermático se rota y se retuerce. El hidrocele, que es una acumulación de líquido en el escroto. El espermatocele, que es un quiste en el epidídimo. En cuanto al tratamiento, se necesitan antibióticos para tratar la epididimitis bacteriana. Si la causa de la infección bacteriana es una infección de transmisión sexual, la pareja también debe necesitar tratamiento. Y se debe recordar que este tratamiento se debe completar incluso si los síntomas desaparecen antes, para asegurarse de que la infección se haya eliminado por completo. Se espera que el paciente se sienta mejor dentro de las 48 a 72 horas de comenzar el antibiótico. Otras medidas de tratamiento son descansar, sujetar el escroto con un suspensorio, aplicar compresas de hielo, tomar analgésicos. Esto puede ayudar a aliviar las molestias. Cirugía. Si se formó un absceso, que es una complicación, es posible que necesite cirugía para drenarlo. A veces, todo el epidídimo o una parte de este deben extirparse quirúrgicamente, en una cirugía que se conoce como epididimectomía. También puede considerarse la cirugía si la causa de la epididimitis es alguna anomalía física de fondo. El seguimiento se debe controlar al paciente después de 3 a 7 días de iniciado el tratamiento antibiótico, donde se espera una disminución significativa del dolor. La regresión completa de los síntomas normalmente ocurre entre 2 a 4 semanas. Las complicaciones de la epididimitis incluyen las siguientes: infección con pus, es decir, un absceso en el escroto. La orquiepididimitis, que es si la infección se propaga del epidídimo al testículo. En raras ocasiones puede haber disminución de la fecundidad. Para la prevención, se recomienda mantener relaciones sexuales seguras y acudir al médico si se nota alguna molestia en los testículos o alguna molestia al orinar. Muchas gracias por su atención.